Hola, hermano. Hola, cubano. Aquí estamos tratando de decir algo y tratando de llevar un mensaje de compasión y dolor por nuestra tierra, por nuestra patria. Es increíble lo que nosotros vemos y estamos viendo de nuestro país. Creo que en la historia de Cuba no ha habido épocas con más criminalidad que la que estamos viendo en este momento. Es increíble para los que vivimos allí, para los que nos desplazábamos, para los que íbamos a fiestas en nuestra patria, es increíble. Es insospechable lo que se está viendo en nuestro país ahora, el grado de criminalidad, el grado de asesinato, de muerte, de hurto, de robo. Es increíble el incremento de la delincuencia en nuestro país. Y lo más triste de esto es que hay un gobierno, una policía de espalda a toda la eventualidad que hay en nuestro país. Sacan por la tele un caso, un caso X, para dar ellos el bombo, el platillo que están haciendo y que están... Pero la mayoría de los casos que hay en nuestro país no están, no se informan, no se... Estaba viendo yo un vídeo de uno de... Hay varios, hay más de uno que informa sobre los crímenes. El fin de semana, como siete, ocho de los contables. Asesinato, robo, hurto. Es impensable que nuestra patria haya derivado en lo que estamos observando en nuestro país. Es impensable que se estén autoaniquilando entre los cubanos. Es impensable tanta gente a machetazo, gente que aparecen cadáveres por todas partes, aparecen, es escalofriante ver todo lo que vemos en nuestro país. Y, y lo más triste es que será peor, porque ya eso es una forma de vivir, una forma de... Si no hay de donde comer, ni hay de donde sacarla, ni hay para trabajar, la gente, los delincuentes serán mayor y mayor y mayor. Y no hay respuesta, el Estado no tiene respuesta. El Estado aparece uno que dice abajo el comunismo o abajo Fidel y ya aparecen 10 coches de patrulla, motos y si tienen que aparecer aviones, aparecen aviones. Pero para la delincuencia que se ha proliferado en nuestro país no hay recursos, no hay medio, no hay nada. Es triste la realidad de los cubanos que están allí. Hay muchos cubanos sin salida que no pueden salir del país, que no tienen alternativa. Y han optado por la delincuencia. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Triste, triste, triste lo que está viviendo nuestro país. Porque la gente más valiosa se coge y se va. Tienen posibilidades, buscan las posibilidades, buscan el recurso, buscan la forma y se van del país, dejan aquello. Y lo dejan. Pero nuestro país no puede continuar en la situación que está.
Un año previsto para más sacrificio, menos recursos, un año con más todo, con más necesidades. Ya ha empezado el año, me estaba escribiendo, ha empezado el año con menos de todo, menos recursos para todo, más sacrificio para todo. Y la gente que no tiene, ¿de dónde la va a sacar? Es triste, triste la situación de los ancianos que no tienen familiares fuera. Es triste las madres que tienen niños que no tienen quien le ayude. Es triste para las madres que tienen niños enfermos que no tienen medicamentos. Es muy triste la situación de nuestro país. Es muy triste. Pero nosotros tendremos que montarnos, tenemos que darnos una palma en el pecho. Los cubanos tenemos que hacer algo. Nosotros como cubanos tenemos que hacer algo. Tenemos una historia rica en rebeldía, en lucha, en pelea. Oiga, es triste el análisis. Martí y Maceo se fueron a Estados Unidos y no abandonaron la patria. Fueron capaces de buscar recursos, de buscar hombres y de buscar de todo. Y volvieron a la patria a liberarla. Y nosotros, incluyéndome, estamos viendo que nuestra patria se muere y no somos capaces de hacer nada. No somos capaces de hacer nada. Estamos fuera del contexto histórico de nuestra patria. Los cubanos huyen, llegan a cualquier país que lleguen, tienen mejor situación que en Cuba. Se van hasta Haití. Hay cubanos en toda África, en toda América Latina hay cubanos. Pero llegan a plantearse la vida de otro modo y se olvidan de nuestra tierra, de nuestro compromiso con la patria. Nuestro compromiso con la patria hay que, hay que acabar con aquello. Hay que acabar con aquello. Ayer estaba viendo yo un vídeo de Valentín López en un árbol, en el campo en Cuba. Una gente que se le ve la edad en la barba, se le ve la edad en el pelo, pero unas reflexiones muy, muy profundas, muy sinceras, muy reales. Muy reales. ¿Quiénes van a cambiar el país si la gente con un poquito de valía coge un avión y se va para cualquier parte? Se- la identidad se está perdiendo, nuestra identidad se pierde. La gente sale de allí no queriendo saber de aquello por lo malo que ha vivido y lo que estaba allí. Pero nosotros tenemos que cambiar aquello, cubano. Nosotros tenemos que cambiar aquella situación, porque quedan millones de cubanos allí en el pantano aquel que no tienen posibilidad de salir ni de irse. Tenemos que cambiar aquello. La historia de nuestra patria está preñada de valentía, de valor y hablaba de Martí Maceo, porque fueron realmente los organizadores y los que revirtieron la lucha en Cuba para acabar con los españoles, el dominio español. Volvieron y sacaron los españoles de Cuba con la intervención americana, pero ya cuando los americanos intervinieron, ya los mambises tenían dominado el territorio. Entonces, Fidel, que ha sido el culpable de haber creado tanta división entre los cubanos, tanta miseria entre los cubanos, toda una situación que estamos viviendo actualmente, es el padre de toda la miseria que hay en Cuba. Pero Fidel se opuso a Batista, cogió una escopeta y se fue al Moncada, se fue a México. Cuando le dieron la libertad, se fue a México y volvió en un barco a pelearse con Batista. Hoy no hay, hoy no vemos nadie que haga lo que hizo Martí, lo que hizo Fidel.
Porque en Cuba no hay ni revolución, ni hay socialismo, ni hay nada. En Cuba hay una dictadura feroz de Raúl y su entorno. De Raúl y su entorno. Y es que estamos, es que estamos a la expectativa, estamos de espectadores de una situación realmente crítica, de una situación realmente eh, mm, calamitosa. Cada día es peor y cada día es peor nuestro país para los que no pueden. Y nosotros tenemos que la responsabilidad como cubanos, tenemos la responsabilidad como cubanos de hacer algo. Estemos donde estemos, tenemos que hacer algo. No es que la revolución sea tan fuerte, no es un problema de fortaleza de la revolución, ni de Raúl, ni de la madre que lo echó. No se trata de eso, se trata de una debilidad de los cubanos, de una fragilidad de los cubanos. En la historia de nuestro país no ha habido tanta fragilidad como la que hay ahora. Dice Aurelio que si no voy a resolver el problema, que no hable más mierda. Pero tú estarás en Cuba o estarás donde, pero tú ni hablas mierda ni haces nada. ¿Me entiendes? El problema de los cubanos es ese, que Fidel, lo que inculcó Fidel, un cubano contra otro. Un cubano contra otro. No hay, no hay unidad entre cubanos. No hay unidad entre cubanos. Y yo soy un cubano que estuve 2 años en una guerra. Me mataron 11 soldados y conozco la realidad de Cuba y conozco aquello. Yo vine para acá hace 30 años, para España. Y yo, si hay una organización, si hay algo, y si hubiera cubanos de prestigio, de moral y de vergüenza, yo me iba para mi Cuba, a cambiar Cuba. Porque esa es la cizaña y la mierda que metió Fidel. Un cubano contra el otro, y uno contra otro. Si no tienes valor para sacrificarte, por lo menos debes tener el pudor de callarte ante los que se sacrifican. Y si tú no eres capaz de coger una cámara de esta, que todo el mundo puede tener una cámara y decir algo a favor o en contra, pues cállate la boca y no estés insultando. Tengo mi vergüenza y tengo mi dignidad y tengo mi capacidad de hacer. Y estoy haciendo más que muchos que están allí sobre el terreno, aguantando la humillación y el maltrato y el rechazo y los golpes de la policía. Es indignante que salga un cubano con toda la barbarie, la miseria y la barbaridad que se está viviendo en nuestro país para que haya uno que salga a defender aquello, que es indefendible. ¿Cuántos niños hay muriéndose de hambre? ¿Cuántas madres? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos generales? ¿Cuántos mayores, coroneles que dieron la vida, que entregaron todo el sacrificio a nuestro país, que le entregaron todo el sacrificio y están tirados sin comida en Cuba? Aquello hay que cambiarlo. Y aquello hay que irse para allá, como hizo Martí, como Fidel cogió un grama y se fue para allá a pelear. Pues se fue, nosotros tenemos que hacer eso, porque todos los cubanos salen y no viran. Los cubanos salimos y nos olvidamos de nuestro país. Tenemos que reconocer que nuestro país es nuestro y tenemos una responsabilidad en la historia. Una responsabilidad en la historia que es cambiar de raíz la dictadura de Raúl Castro. Porque ahora es Raúl Castro la esencia. Y Raúl ha dejado en su entorno gente que son ricas, que viven como le da la gana, que son millonarios, que viajan para aquí, para allá, para Europa, para Estados Unidos, viajan para donde le da la gana. Y hay un montón no, millones de cubanos que no tienen un plato de comida para comer. Tú, Aurelio, tú haz algo. ¿Dónde tú estás? Haz algo.
¿Qué tú vas a hacer de espectador viendo lo que yo hablo y viendo lo que habla el otro y viendo lo que hace la policía y viendo lo que hace el sistema? ¿Tú qué estás haciendo? Haz algo. Yo por lo menos estoy hablando. Yo por lo menos estoy transmitiendo un estado de opinión. Yo por lo menos estoy transmitiendo el sufrimiento de niños y mujeres y ancianos muriéndose en Cuba. Di algo tú. ¿Qué vas a hacer tú para cambiar aquello? Si no es que eres un oficial del Minin o de próximo a la cúpula, si no eres un oficial que estés viviendo y chupando de la teta de Raúl, serás un cubano indigno, un cubano vergonzoso, desvergonzado, que no tienes capacidad de pararte y responder, a decir algo aquí, de cubanos traidores, de cubanos basura. Por eso está nuestra patria como está, porque no tienen capacidad de unidad ni de acción. Todo van detrás de la estrategia de Fidel, de enfrentar a un cubano con el otro, de uno con el otro. No hay un cubano que diga, venga, vamos a juntarnos, vámonos para allá, vamos a buscar un barco y vámonos para Cuba. Hay que acabar con la mierda aquella, hay que acabar con Raúl Castro y su entorno, hay que acabar. Y no puede haber un cubano que vaya contra el otro, tiene que haber unidad entre nosotros, porque eso fue el diseño de Fidel Castro. Crear un diseño para que los cubanos todos estemos peleándonos uno contra los otros. No hay alternativa en nuestra patria de coger las armas si es necesario, pero no se pueden seguir matando los cubanos entre cubanos. El fin de semana más de 10 asesinatos, cubanos rompiendo esto, rompiendo aquello, destruyendo, robando, matando, y la policía no hace ni carajo, no hace nada. La policía va detrás de uno y de otro que hablan y que levantan la voz y van contra ellos y lo meten preso. Y hay miles, porque la contabilidad no es la que es, miles de cubanos presos por hablar, solo por hablar, estar en contra de un sistema genocida que hay en nuestra patria. Hay un sistema genocida y las casas están llenas de hombres honrados, honestos, por hablar y por decir y por pedir cambio en nuestro país. Y los delincuentes están en la calle robando, matando y haciendo, y la policía no hace nada. No hace nada para luchar contra eso. Y ese germen de delincuencia en nuestro país lo ha generado el sistema de miseria, de escasez, de todo, ha creado el sistema. La delincuencia en Cuba la ha creado el sistema comunista, la ha creado la miseria con que vive en todo el mundo. No tienen alternativa para vivir los cubanos. Y muchos lo que hacen es robar, por un pantalón matan a una gente. Esa es la basura que estamos viviendo en nuestro país. Y tiene que haber cubanos como los que había cuando Martí Maceo. Tiene que haber cubanos como Martí Maceo, que cojamos los barcos, cojamos para Cuba, que vayamos para Cuba, que la tendencia de que todo el mundo sale de Cuba huyendo tiene que invertirse. Agustín, Valentín ayer en un vídeo que vi de él, muy valientemente en Cuba, diciendo la debilidad de los cubanos es que todos se han ido. Todos se han ido. Los valientes, los fuertes, todos le dan salida y se van del país. Tenemos que volver para nuestra patria. Tenemos que volver a nuestro país. Y tenemos que cambiar aquello que es nuestro país, que es de todos nosotros. Tenemos que revivir la epopeya de Martí y Antonio Maceo. Tenemos que reunir recursos, tenemos que reunir lo que sea. Pero esa Cuba de Raúl Castro hay que cambiarla, por activa o por pasiva.
Hay que cambiarla por los niños que se mueren de hambre, por los niños que no tienen medicamentos, por las madres que están sufriendo no tener darle de comer a sus hijos, que están sufriendo no tener una aspirina para calmarle un dolor a un hijo. Todos esos ancianos que ayer fueron parte de esa revolución y que están sin comida en la calle, tenemos que levantarnos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, cubano, y dejarnos de enfrentarnos unos a otros. Tenemos que crear una unidad en contra del Partido Comunista, en contra de Raúl y en contra de esa policía perversa, delincuente, que lo que hace es robarle a los cubanos y no se preocupa por el país. Tenemos que levantar nuestra moral, nuestra vergüenza y unirnos, estemos donde estemos. Y tenemos que ser cubanos, estemos en Nueva York o en Santiago de Cuba. Donde quiera que haya un cubano tiene que haber unidad. Para cambiar Cuba hay que cambiarla. No podemos seguir de espectadores viendo cómo asesinan a un hombre por una moto, viendo cómo asesinan a una mujer, viendo cómo asesinan a tantas mujeres en feminicidio, porque la miseria que hay en nuestro país es la causa de tantos asesinatos a mujeres indefensas, de ancianos, de todo, hombres que les roban y le quitan la vida. Todo eso es causa de un sistema perverso que tenemos que cambiar los cubanos. Los cubanos tenemos que cambiar nuestra patria y tenemos que darnos una palma en el pecho y tenemos que dejarnos de salirnos del país y empezar a crear historia y de tontería ni nada. Tenemos que haber unidad y apoyar los que estén dentro y vertebrarnos como organización. Tenemos que vertebrarnos como cubanos. Tenemos que unirnos como cubanos y acabar con esa dictadura que está matando a niños, ancianos y a todo el mundo. Y que quien gobierna en Cuba es la delincuencia. Están los dirigentes del partido que lo que hacen es robar y llenarse los bolsillos. Todos los dirigentes del partido, del gobierno en Cuba, lo que hacen es robar y crearse bienestar. Y hay una cantidad de gente en Cuba muriéndose sin medicamentos para un dolor de cabeza. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Cubano, tenemos que unirnos y actuar. Tenemos que actuar. Y no me cabe la vacilación, no estoy hablando de que yo creo, no me cabe la vacilación de entrar allí, aunque sea con barcos, por aviones, por donde sea, pero a Cuba hay que cambiarla. A Cuba la tenemos que cambiar y dejar de estar hablando tanto. Porque todo el mundo cree la visión, lo otro, que yo creo, que tú, que si esto, y todo el mundo peleándose. Tenemos que cambiar Cuba, cubano, porque la Cuba es de nosotros. Y el que está afuera, por muy poco que sea, tiene familiares allí sufriendo de toda la barbarie que está pasando en nuestro país. El dolor de ver asesinatos, gente matándose a machetazos, a tiros, a todo. Cuba es un país de delincuentes, empezando por los policías que roban y que quitan y que hacen de todo. Tenemos que los cubanos unirnos y cambiar aquella basura. Tenemos que cambiarla. Un abrazo y perdonad que mi estado, que no es mi estado emocional, pero ¿cómo puede aparecer un cubano a cuestionar algo? ¿Cómo puede aparecer un cubano a defender aquello? Aquello no tiene defensa, aquello es Raúl y sus hijos. Aquello es Raúl y sus hijos y tenemos que sacarlo por las buenas o por las malas. Tenemos que cambiar aquello con Raúl o sin Raúl. Y tenemos que hacerlo como cubanos. No podemos seguir permitiendo que Cuba siga como está. No la podemos seguir permitiendo. Tenemos que unirnos y tenemos que sacar la valentía y la fuerza de Martí Maceo. Tenemos que sacarla
para quitar del poder a esa tiranía que ha destruido la identidad nacional, que ha destruido a familia, ha destruido a hombres, a todo el mundo. Y tenemos las cárceles llenas de los mejores hijos de la patria. Tenemos que hacer algo, carajo. Un abrazo.